Shabbat Shalom, amigos y amigas. En este día tan especial, el Todopoderoso nos recuerda su palabra en el libro de Éxodo capítulo 20 versos 8 al 11, donde nos dice lo siguiente: recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso el día del Shabbat, el día de reposo, el séptimo día, y lo declaró sagrado. Amén. En esta oportunidad vamos a intentar hacer un breve resumen con comentarios de la porción comprendida desde el libro de Génesis capítulo 32 verso 3 hasta el libro de Génesis capítulo 36 verso 43. Tendremos referencias al libro de Abdías, al libro de Pedro, al libro de Oseas y a otras referencias. Le invitamos ahora a que nos acompañe en esta corta oración. Eterno Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y del universo entero. Tú que nos apartaste con tus preceptos, con tu amor y bondad paternal, nos concediste el día del reposo, el Shabbat, y su santidad. Este nos hace memoria de la obra de tu creación. Esta es la primera de nuestras festividades y también nos recuerda nuestra liberación de Egipto, porque a nosotros nos elegiste de entre los pueblos. Nos revelaste la sagrada Torá al pueblo de Israel. Nos concediste con amor el reposo de Shabbat. Bendito el Todopoderoso de Israel que apartó el Shabbat. Eterno Padre, en esta hora te rogamos paz para la ciudad de Jerusalén, sabiduría para sus gobernantes y fuerza para los defensores de la tierra santa. Estos marcan el principio de nuestro reconocimiento y redención. Corónalos con victoria, extiende la salvación sobre la tierra de Israel y sobre todo el pueblo israelita disperso en las naciones. Llénalos de paz y del júbilo duradero para todos sus habitantes. Amén. Baruch hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayed, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Benu Mikol Ha'amim, V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Alabado y bendecido el Todopoderoso de Israel, que escogió a Israel de entre todas las naciones y le entregó la Torá. Bendito y alabado el Todopoderoso de Israel, por siempre y para siempre. Amén. Procedemos ahora a un breve resumen con comentario de esta porción, denominada Va Ishlach, y el mando. Vamos a comenzar con este verso del capítulo 32 del libro de Génesis, en el verso 3, donde se nos dice lo siguiente. Vamos a corregir un momento el encuadre de la pantalla.
Muy bien, y nos dice el texto lo siguiente. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom. Y tenemos unas referencias. Y comentamos. La palabra hebrea para mensajeros es malachim, plural de malach, que normalmente se traduce como ángeles. El hombre no tiene autoridad para enviar ángeles del Todopoderoso. No hay ninguna base escritural que muestre que el hombre pueda mandar sobre los ángeles del Todopoderoso. Hay muchos casos donde la palabra malachim no solamente hace referencia a los ángeles del cielo, sino también hace referencia a los hombres, a seres humanos. La palabra hebrea se traduce al griego como ángelos. Tiene el mismo significado que la palabra malachim. Recuerde el tema en el libro de Lucas, capítulo 7, Jacobo, conocido como Santiago, en el capítulo 2, y el libro de Revelación, capítulo 2. Seguimos al verso 7, capítulo 32. Allí nos dice lo siguiente. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió la gente que estaba con él, a las ovejas, las vacas, los terneros, los camellos, en 2 campamentos. Esta es la primera vez que el pueblo de Israel es dividido en 2. La división de Israel en 2 campamentos ha seguido desde entonces. En tiempos del rey David había una división entre la casa de Judá y la casa de Israel. David reinó 7 años solo sobre la casa de Judá y 33 años sobre todo Israel. Eso lo puede confirmar en el libro de Samuel, capítulo 2, segunda de Samuel, capítulo 2, y capítulos, confirme también, Reyes, segunda de Crónicas. Con la muerte del rey Shlomo, el reino fue dividido en 2 naciones, y la casa de Israel ha estado dividida de la casa de Judá hasta el día de hoy. Verso 7 nos dice: entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos. 2 esposas, Lea y Rachel, la casa de Judá, liderada lógicamente por Judá, llamada la casa de David, es hija de Lea. La casa de Israel, liderada por José, quien recibió la bendición tanto de la primogenitura como de la descendencia numerosa, es hija de Rachel. En Hebreos 8, verso 8 vemos lo siguiente: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Todopoderoso, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Posiblemente este texto es tomado de Ezequiel 37. ¿Con quién hizo el Todopoderoso el llamado pacto renovado o nuevo pacto, sellado con la presencia del Espíritu de Santidad? Si el Mesías vino para fundar un grupo independiente, porque el nuevo pacto es solamente con la casa de Israel y la Judá. Podemos ver la profecía dentro del texto de Génesis. Es voluntad del Padre Todopoderoso que estemos divididos en 2 grupos. Estamos preparándonos para enfrentar a Esaú. Seremos unidos en una sola casa, la casa de Israel completa de la mano del Todopoderoso, justo antes de la venida del Mesías de Israel. Ezequiel 37 nos dice:
hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. No es cierto lo que muchas congregaciones mesiánicas actuales afirman acerca de que esta reunión de los palos de Ezequiel ya se efectuó después de la salida de Babilonia, antes de la época del Mesías. Y preguntamos entonces, ¿ya fueron recogidos de entre las naciones? ¿Están reinando en Israel? ¿Ya no pecan contra el Todopoderoso? ¿David es rey sobre ellos hoy? ¿La tierra les pertenece completamente? ¿Ya el Mesías es el único pastor sobre ellos? Frente al temor de ser destruido por Esaú, como fue su promesa, Jacob reunió a su familia, 2 esposas, 2 siervas, 11 hijos, sus criados animales, y los divide, pensando que si Esaú destruye a uno, al menos quedará el otro campamento para escapar. Esta decisión de Jacob, así como el hecho de tener 2 esposas, una para cada campamento, es un hecho profético que resume la voluntad del Padre para estos últimos tiempos. Vamos a ver los versos 9 al 12. Nos dice: y dijo Jacob: oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Yitzhak, oh Todopoderoso, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré bien. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jardín, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste: de cierto te haré bien, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Vemos en esta oración de Jacob 3 hechos fundamentales. 1. La confianza en las promesas, cuando Jacob dice: me dijiste. En segundo lugar, una humildad, cuando confiesa: indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad. Y una sinceridad demuestra Jacob cuando dice: tengo miedo, le tengo miedo. Esta era la hora de la verdad. Esaú tenía poder y deseo de matarlo. La razón por la que Jacob había vuelto a la tierra prometida fue por una orden divina. Jacob no podía confiar en su propia fuerza ni en sus propios méritos, sino solo en la misericordia y las promesas del Todopoderoso para su vida. Tampoco escondía su temor. Con plena sinceridad sacó a la luz lo que había en su interior, sin fingir, sin aparentar algo que no era. Primera de Timoteo 5 al 6 nos dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Hay una enseñanza que ha salido por el mundo que dice que solamente hay que confesar la palabra todo el tiempo y no hablar de lo negativo en ningún momento para poder lograr tener éxito en toda circunstancia. Miremos 2 de Timoteo 1 al 5.
porque tengo presente la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lois y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fe no fingida. Es verdaderamente muy bueno confesar la palabra en todo momento, pero también hay que sacar a la luz la verdad de las cosas negativas que existen. Ser sincero delante del Todopoderoso. Hashem aprecia más nuestra sinceridad que una fe fingida. Estamos en Génesis capítulo 32, verso 13 en la porción Vaishlach, y él mandó. En un breve resumen, nos dice el texto, verso 13. Y pasó la noche allí. Entonces de lo que tenía consigo escogió un presente para su hermano Esaú. Jacob hizo 3 cosas para enfrentarse con su hermano. Envió regalos, hizo oración y se preparó para la guerra. Ahora las circunstancias habían llegado a tal punto que ya no quedaba más remedio que enfrentar la situación y rectificar lo que se había hecho mal desde el principio. Jacob había engañado a su hermano. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esta realidad y no huir más. La huida de los problemas no los resuelve. Veamos los versos 24 al 25. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. El Todopoderoso siempre nos llevará de vuelta al punto donde hemos huido de nuestras responsabilidades, para que aprendamos la lección de ser maduros y responsables de nuestros hechos y para que podamos rectificar los errores. Jacob todavía podía salir corriendo para escapar de su hermano. Elohim envió uno de sus ángeles con el fin de tratar con la vida de Jacob. El ángel tenía como misión debilitarlo para que se humillara totalmente ante el Todopoderoso. Todavía Jacob dominaba su propia vida. Era un hombre sumamente fuerte. Hasta ahora no había tenido la experiencia de la entrega total al Todopoderoso. Su fuerza era él mismo. Este varón de Hashem estaba intentando de llegar a lo más íntimo de Jacob. Era una lucha física espiritual. Jacob confiaba en su propia fuerza física y su inteligencia. ¿Por qué envió todos los animales y todas las personas delante de él? Era una estrategia astuta que estaba empleando. Mediante sobornos intentaba ganarse el favor de Saúl, es decir, humanamente, por medio de su propia astucia. Pero estas cosas no eran suficientes para aplacar la ira de Saúl. El problema en el enfrentamiento con Esaú era el corazón de Jacob. Él no estaba listo para enfrentar a Esaú. No se había rendido totalmente ante el Todopoderoso. Tenía demasiada confianza en sí mismo. Entonces sucedió esto. Versos 24 y 25. Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. La lucha entre Malach y Jacob fue una lucha de poder. ¿Quién va a dominar la vida de Jacob? ¿Hashem o Jacob? El ángel no pudo dominar a Jacob.
Era demasiado fuerte Jacob en sí mismo. Recordemos que los ángeles son enviados por el Todopoderoso cada vez para efectuar una obra suya en la tierra. ¿Cuál fue la misión de este malaj? Quebrantar la autosuficiencia de Jacob y hacer que se sometiera de una vez por todas al Todopoderoso, que dejara de confiar en sí mismo. Pero cuando no pudo con Jacob, le dio el golpe final. El lugar más fuerte del cuerpo del ser humano, del varón, es el músculo del fémur. Fue el último recurso que tenía el ángel, dañar el punto más fuerte de su cuerpo. Y esa fue la gota que hizo rebosar el vaso. Ese golpe fue suficiente para quebrantar la autosuficiencia de Jacob. Veamos este verso de Oseas 12, 2 al 5. El Todopoderoso tiene también contienda con Yahudá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Elohim. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Todopoderoso. Elohim de los ejércitos. El Todopoderoso es su nombre. Oseas 12, 2 al 5. El Todopoderoso no estaba conforme con los caminos de Jacob hasta que fue quebrantado y pidió ayuda. La palabra hebrea que ha sido traducida como prevaleció es vayuhal. Viene de la raíz yahol. Significa poder como verbo. El verbo poder, vencer, prevalecer, sufrir. Así que se podría traducir como luchó con el ángel y venció. La victoria fue cuando se quebrantó y reconoció su necesidad de ayuda. Finalmente hubo un encuentro muy importante en Betel. Allí Jacob pudo cumplir sus 3 promesas que había dado cuando huía de su hermano. Jacob fue quebrantado por el golpe que le dio el ángel. Había dejado a sus siervos y a su familia y se había quedado solo con su propia fuerza. Y Hashem quería que se despojara también de ella. Versos 26 y 27 nos dice: entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. En ese momento Jacob llora, le pide ayuda desesperada a este ángel para poder seguir adelante. Y el malaj le dijo: ¿cómo te llamas? ¿Estaríamos dispuestos a reconocer quiénes somos? ¿Dispuestos a enfrentar la verdad de quién verdaderamente somos? ¿Cómo te llamas?, preguntó el ángel. ¿Qué responde? Me llamo engañador. El Todopoderoso quería llegar a ese punto en su vida, al punto de confesar quién verdaderamente era en sí mismo. Soy un engañador. Imagine usted todo lo que venía a la mente de Jacob en ese momento. ¿Por qué fue llamado engañador? Porque tomó a su hermano por el talón, porque le quitó al hermano la primogenitura con la venta de un plato de lentejas, porque además engañó a su padre, robó la bendición de su hermano. Esta era la razón por la cual
Esaú venía contra él, porque era un engañador. Ahora él tenía que confesar quién era. En ese preciso punto está la victoria. En el reconocimiento de nuestros errores está la victoria. En el quebranto está la victoria. Soy Jacob. Tengo que reconocer quién soy. Toda mi vida muestra que he sido un engañador y he sido engañado. Lo que sembré con mi hermano y mi padre lo he recogido con mi suegro. Mi vida ha sido un engaño y ya no me quedan fuerzas para salir huyendo. Ese es el lugar de la verdadera conversión, del verdadero arrepentimiento de Jacob. Recuerde palabras del Mesías que nos dijo en un discurso: el que pierde su vida la hallará. Verso 28. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has prevalecido. Esta es la primera vez cuando aparece el nombre Israel en las Escrituras. Significa: luchará y reinará como Elohim, o Elohim luchará y reinará, o lucha con Elohim y vence. Tiene que ver algo con la raíz del verbo zarar, que significa luchar, tener autoridad y hasta tener conducta noble. Ese nombre es dado a un hombre que ahora está quebrantado, solo, dañado, enfermo, dolorido, necesitado, que ha reconocido su debilidad, que ha reconocido su dependencia del Todopoderoso. Y en el momento más débil de su existencia, recibió el nombre de victorioso. Luchó con Elohim, luchó con los hombres y ha vencido. ¿Cómo podemos vencer en la lucha con el Todopoderoso? Humillándonos, no resistiéndonos más. El Todopoderoso lucha contra nosotros cuando somos fuertes en nosotros mismos. ¿Y dónde lo bendijo? Verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Dónde lo bendijo? En el mismo lugar del quebranto, de sinceridad y de verdad. Ahí está la bendición. El ángel reconoció que Jacob tenía el derecho de obtener la bendición que antes había conseguido por medio de una trampa, pero ahora la recibe sobre la base de una lucha en honestidad. Esta lucha se hizo dignamente. La palabra vayasar. Esto nos enseña que un verdadero israelita es uno en el cual no hay engaño. Jacob tenía que dejar de ser engañador para ser un verdadero israelita y recibir este nombre, el nombre de Israel. Veamos Juan 1:47. Él dice, el texto: el Mesías vio venir a Natanael y dice de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
En Hebreos 11, verso 21 vemos lo siguiente. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de Joseph y adoró sobre el extremo de su bastón. ¿Por qué se menciona el bastón? El bastón representa la dependencia de una ayuda externa. Jacob se había convertido en un adorador. Por medio de sus muchas luchas aprendió a adorar al Todopoderoso. El bastón donde puso su cabeza y adoró le recordó el momento de su quebranto, cuando no podía caminar bien sin una ayuda externa. Esto le llevó a un profundo sentimiento de gratitud. Si fuera por mí mismo, yo estaría muerto. Hashem, tú eres mi fuente, mi fortaleza y mi protector. Te necesito desesperadamente en todo momento. Me lo enseñaste en Peniel. Gracias por quebrantarme y por bendecirme allí. Génesis 33, verso 3 nos dice: y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Ahora Jacob pudo enfrentar a su hermano Esaú correctamente porque era un hombre nuevo. Vemos cómo toma su responsabilidad y protege a su familia. Se pone delante de ella y enfrenta a su hermano, inclinándose 7 veces, humillándose ante él. Podemos respetar a una persona a pesar de su conducta maligna. En ese caso, por el hecho de ser su hermano, merecía su respeto. Hashem intervino milagrosamente, tomando control sobre los sentimientos de venganza de Esaú, porque Jacob se había humillado. Durante la noche de lucha, por medio de la oración, Jacob, por causa de su quebrantamiento y arrepentimiento, su hermano pudo cambiar. Aunque hay algunos detalles que nos muestran que Jacob desconfió de su sinceridad. En primer lugar, porque Esaú lo invitó a ir con él a Seir. Jacob buscó pretextos de que iba a ir muy despacio por la corta edad de sus hijos y sus animales, y fue en dirección contraria. El Todopoderoso anuncia juicio futuro sobre la casa de Esaú en un nuevo encuentro entre Jacob y su hermano. Nos dice el verso 4, entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello, lo besó y lloraron. En lugar de ver a un enemigo, Jacob pudo ver a Elohim en su hermano a pesar de la vida de Esaú. No se fijó en la maldad que había en él, sino en lo divino que aún todavía quedaba en él. Jacob respondió, nos dice el verso 10, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Elohim, y favorablemente me has recibido. 13. Pero él le dijo, mi Todopoderoso sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho en un solo día, todos los rebaños morirán. Esa es la actitud de un buen pastor. Si se presiona demasiado al rebaño, el rebaño morirá. La palabra traducida como apuramos significa golpear. Un buen roé tendrá que ser sensible para hacer avanzar al pueblo según la propia capacidad de avance de cada uno y no forzar ningún evento.
Verso 14, adelántese ahora mi Todopoderoso a su siervo. Y mi Señor, dice allí en la palabra, adelántese ahora mi Señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue mi Señor a Seir. Esa promesa no se ha cumplido todavía. Jacob nunca fue a su hermano en Seir. Se cumplirá en el futuro, como dice Abdías 21. Busque por favor Abdías 21, dice allí. Subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Todopoderoso. Y nos dice el verso 17 lo siguiente. Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado, por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. En el verso 14 dice Señor. La palabra Señor, no Todopoderoso. Podemos corregir eso, por favor. Eso se hizo cuando se hizo la sustitución de la palabra Señor por el Todopoderoso, y Señor significa también cualquier otra persona que tenga algún tipo de autoridad o que merezca nuestro respeto. Sucot significa tiendas. También significa, se usa colocarle como cabañas, aunque pensamos que no es tan correcto. Todavía chozas, sin embargo, las chozas también se consideran con otro tipo de construcción. Tiendas. Las tiendas son hechas con telas, con cueros, con maderas, con varillas y con otros materiales. Las cabañas generalmente tienen otros materiales y aún techos como de paja, de árboles, de palmeras, por ejemplo. Igualmente las chozas. Una sucá también significa cualquier albergue temporal dentro del contexto y del lenguaje hebreo. Entre Peniel y Sucot existen unos 5 kilómetros. Nos dice Abdías 21 que mencionábamos lo siguiente: y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Todopoderoso. Esa es la profecía en Abdías 21. Habrá un juzgamiento en el monte de Esaú, y el reino será del Todopoderoso. Verso 17. Y Jacob siguió hasta Sucot, y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado, por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Aparece también algo parecido en Revelación 20 y 21. Allí podemos encontrar que esta fiesta está relacionada con el regreso de los hijos de Israel a la tierra de Israel en Sucot, la fiesta de las tiendas. El Mesías cumplió proféticamente las 4 primeras fiestas anuales con su primera venida, y en su segunda venida cumplirá las restantes, entre las cuales Sucot es la más larga. Esa fiesta hace alusión al milenio, el reino mesiánico, que es un tiempo de tránsito entre un estado y otro, así como una sucá es una morada temporal. Después del milenio vendrá la morada permanente para el Mesías y la novia en la Nueva Jerusalén. Verso 18. Y Jacob llegó íntegro a la ciudad de Shechem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Íntegro. Esa palabra en hebreo es shalem. Implica que su cuerpo ya se había sanado de la cojera, que sus bienes no habían sufrido pérdida, y su conocimiento de la Torá no se había perdido en la casa de Labán.
todavía no había cumplido las promesas de ir a Betel y dar el diezmo. Y esa demora trajo algunos problemas. Acampó frente a la ciudad, pero no entró en ella. Esto nos habla de que los hijos de Israel no vivimos según el sistema de este mundo, sino que nos mantenemos al margen. Ser santo significa ser apartado y diferente para el uso exclusivo de nuestro Todopoderoso. Bien, vamos a ver ahora algunos inconvenientes que tuvo Jacob a partir de allí. Verso 1, capítulo 34 nos dice: y salió Diná, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. A visitar a las hijas de la tierra, a las hijas del mundo. Dina era hija de Lea y era hija de Jacob. El instinto sexual es provocado en el varón por medio de la vista. Esto nos enseña acerca de la importancia de que las mujeres no se vistan provocativamente. Recuerde 1 de Timoteo 2:9. 1 de Timoteo 2:9. Allí nos dice: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. O vestidos, agregamos acá fuera en el comentario, con vestidos que muestren más de lo correcto. Verso 2. Y cuando la vio Shechem, hijo de Hamor, Jebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la humilló. Dina, hija de Lea y Jacob, única mujer, fue deshonrada por un hombre incircunciso. La historia nos muestra que en el tiempo en que las hijas de Jacob crecían, se encontraban apartados de la Torá. La salida y curiosidad de Dina por conocer estas personas del mundo nos muestra el peligro de estar por fuera de la cobertura del padre y de la familia. Dina no encontró problema para relacionarse con ese hombre, pero notamos en la actitud de silencio de Jacob que la autoridad de Jacob como padre estaba lejos de ser la correcta. Los hijos, Simeón y Leví, engañaron a los hombres del pueblo y cobraron venganza por sí mismos. Noten que en todo este relato la palabra nos habla de los hijos de Jacob. No dice los hijos de Israel. Verso 7. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera, porque Shechem había cometido una infamia en Israel acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Aquí sucedieron dos cosas graves. Primero, se cometió fornicación. Hubo una relación sexual sin pacto matrimonial. Eso no se hace en Israel. Y segundo, uno que estaba fuera del pacto con Abraham se mezcló con una persona en Israel. Esto constituye el primer paso para la destrucción del pueblo santo. Jacob había demorado en cumplir la promesa del diezmo y por eso le vinieron esos problemas con Dina y aún otros problemas. Como no hizo caso a las señales enviadas por el Todopoderoso mediante las circunstancias, ahora le habla claramente para que vuelva al lugar donde hizo esas tres promesas.
Veamos estos versos, Efesios 5:5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Elohim. 2 Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? 1 Corintios 7:39. La mujer está ligada mientras el marido viva, pero si el marido muere está en libertad de casarse con quien desee, sino que en el Todopoderoso. Y el Padre le recuerda a Jacob, verso 1, capítulo 35 nos dice: entonces Elohim dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Elohim que se le apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los ídolos extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Ahora los hijos de Israel tenían que hacer 3 cosas antes de poder subir al lugar santo de Betel: quitar los dioses extranjeros, purificarse y mudar los vestidos. La purificación se refiere al acto de purificación por medio de agua. La purificación por agua es un medio de pasar de un estado de impureza ritual a un estado de pureza ritual, para poder acercarse a un lugar que ha sido consagrado por la presencia del Todopoderoso. Es necesario tener el cuerpo en estado de pureza ritual. Verso 7. Y nos dice: edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí Elohim se le había manifestado cuando huía de su hermano. El Betel, el poderoso de Betel. Vemos como Jacob está más interesado en el Todopoderoso que en su propia casa. Esto es muestra de su crecimiento espiritual. Este es el segundo altar que Jacob edifica. En total, los patriarcas edificaron 7 altares en la tierra. Abraham edificó 4, Isaac edificó 1 y Jacob edificó 2. Verso 35, verso 10. Y Elohim le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Cuando Abraham recibió un nuevo nombre, la Torá nunca más mencionaba a su nombre antiguo. Pero cuando Jacob recibió su nombre nuevo, la Torá sigue llamándolo con los dos nombres, Israel y Jacob. ¿Por qué? El nombre Jacob simboliza la naturaleza humana del patriarca. El nombre Israel simboliza la naturaleza profética de el patriarca. Podemos entender que por muy entregados que seamos, siempre vamos a tener que enfrentar esta naturaleza humana que nos acompaña, hasta que veamos al Mesías y finalmente Él nos transforme para que no quede nada de Jacob en nosotros, para que solamente quede la parte Israel en
nosotros. Verso 11. También le dijo Elohim, yo soy el Elohim todo suficiente. Shaddai en el texto hebreo. Sé fecundo y multiplícate. Una nación, una congregación de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Jacob ya tenía 11 hijos y una hija. Ahora el Shaddai le ordena multiplicarse más todavía. Una nación. Se refiere a Benjamín, que todavía no había nacido. Una congregación de naciones. Se refiere a Efraín y a Manashe. Estos iban a ser adoptados como hijos de Jacob. También podemos entender el texto en el sentido más profundo, diciendo que Jacob iba a venir un pueblo, el pueblo judío, y un pueblo, el pueblo desde las naciones gentiles, porque la palabra que se utiliza en este texto para naciones es Goim, que también significa naciones. (16 al 17). Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Rachel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Rachel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Betlehem, Belén. ¿Recuerdan que Rachel hurtó los ídolos de su padre Labán? Al ser interrogado Jacob por los ídolos, ignorando que hubiese sido Rachel quien los tenía, profirió una sentencia de muerte sobre la persona que los tenía. Rachel murió al dar a luz a su hijo Benjamín. Es aquí cuando entendemos la responsabilidad que tenemos con cada una de nuestras palabras. Con nuestras palabras proclamamos vida. Con nuestras palabras podemos proclamar muerte. En Miqueas 5, verso 2 vemos lo siguiente: pero tú, Betlehem Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Profecía de Miqueas 5:2, de Belén, parte de la familia de Judá, saldrá el gobernante de Israel que está desde los días de la eternidad. Muy cerca de Betlehem, Rachel al morir dio a luz al que llamó hijo de mi tristeza. Este fue cambiado, este nombre, por el padre en hijo de mi derecha o hijo del sur. Todo esto habla del Mesías, que tenía que nacer en Efrata, fructífero, llamado también Belén, Betlehem. Betlehem, Bet, casa, Lehem, pan. Betlehem, Belén, la casa del pan. Belén en español y en el contexto denominacional no significa nada en realidad, Belén. Betlehem en el contexto hebreo, casa del pan. En el lugar donde Rachel dio a luz había muerte y había vida. Esto nos indica que el Mesías vino a nacer en Betlehem
y a morir para subir a la derecha del Padre en los cielos. Libro de Hechos 1, verso 3. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A la diestra se sentó. Un trono, un asiento al lado del asiento principal, a la diestra de ese trono celestial. Génesis 36, verso 2. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, Adá, hija de Elón hitita, Aholibamá, hija de Aná, hija de Sibón, hebreo. Adá también se llamaba Basmat. Aholibamá también se llamaba Yahudit, según Génesis 26, 34. La genealogía de Esaú está llena de promiscuidad sexual. Sibón se acostó con la mujer de Aná y así nació Aholibamá. Por eso la Torah dice que Aholibamá era hija de Aná y también hija de Sibón, padre oficial y padre biológico. Bien, aquí entonces un breve estudio sobre las generaciones de este personaje. Verso 3. Basmat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot, Adá dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basmat dio a luz a Reuel. Aholibamá dio a luz a Yeush, Shalam y a Korah. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Y los hijos de Elifaz fueron Temán y Omar. Verso 12. Timá fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Adá, mujer de Esaú. Y hay una nota que nos dice: Amán fue descendiente de Amalek, Herodes el Grande fue descendiente de Amalek. Según la palabra en Éxodo, hay un Amalek en cada generación, que es el enemigo número 1 contra el pueblo de Israel. Y nos dice el verso Éxodo 17, en el verso 16, el Todopoderoso lo ha jurado. El Todopoderoso hará guerra contra Amalek de generación en generación. Y los hijos de Sibón, Ayá y Aná. Este es el Aná que descubrió los mulos en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre Sibón. Aná era un mamzer. Mamzer significa bastardo. Bastardos es aquella persona nacida de una relación ilícita. La mente de Aná estaba depravada, mezcló uno de los asnos de su padre con una yegua y descubrió a los mulos. Nos dice el verso 31, los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Edom empezó a tener reyes antes que Israel, pero cuando los hijos de Israel tuvieron reyes, Edom tuvo solo jefes, como lo vemos en los versos 40 al 43. 8 reyes de los edomitas fueron seguidos por 8 reyes de los hijos de Israel, desde Shaul hasta Joram. Tome nota y consulte Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 20. Allí nos dice: en sus días se rebeló Edom contra el dominio de Yahudá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram a Zair y todos sus carros con él. Y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los capitanes de los carros. Pero su ejército huyó a sus tiendas y Edom se rebeló contra el dominio de Yahudá hasta el día de hoy. También estaba esto en la profecía de la bendición de Esaú. Edom empezó a tener reyes antes que Israel.
Verso 40. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú según sus familias, sus localidades, por sus nombres. El jefe de Timna, el jefe de Alba, el jefe de Yetet, el jefe de Magdiel. Y estos nombres corresponden a lugares geográficos porque dice allí sus localidades. Cuando habla de Magdiel se refiere a Roma. Esaú se había ido a otra tierra. Eso lo vemos en el verso 6 del capítulo 36. Elohim le dio grandeza de que sus descendientes fundaron 120 países, desde Seir hasta Magdiel. La palabra Magdiel se interpreta como Elohim engrandeció, Magdiel, en alusión a que el Todopoderoso le concedió a la civilización romana uno de los imperios más potentes en la historia. Capítulo 36, verso 40 nos dice los nombres de los jefes que descendieron de Esaú por sus localidades. Esaú tenía dos méritos importantes. Honró a su padre y respetó el territorio de su hermano Jacob. Por eso su civilización pudo permanecer, crecer y llegó a ser un gran imperio, entre esos el imperio romano. Finalmente, como está previsto o profetizado, su reinado será reemplazado por los descendientes de Jacob. Terminamos esta breve resumen con comentarios de la porción Vaishlach, y él mandó, con este verso de Mateo 19:30. Allí nos dice: pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido la vida hasta este momento. Grande es su misericordia y nuevas cada día. Al Todopoderoso de Israel toda alabanza y adoración por los méritos de el Mesías. Amén. Le invitamos a que tome todo el texto y lo lea completamente, reflexione, medite, escudriñe e investigue bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Shalom. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo, dice tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda